Bien, si No, gusta no importa entonces. mostrar la cámara, ¿cierto? No No, importa. mejor si le quiere mostrar, excelente. Vamos a mirar. No sé qué tan bien se ve. ¿Sí se Pues mira se bien? mira bien. Sí. Sí, Ok, perfecto. listo. Mejor se arruina. Eh, Ok, listo. Estamos bien. Gracias. Excelente, estimado Gracias, Eduardo. gracias. Muchas Gracias. gracias por aceptar esta invitación. Es el magíster Eduardo Mengíbar, director de Educación a Distancia de la Universidad Don Bosco de El Salvador, UDB Virtual. Él nos va a dictar el tema Uso académico de la realidad virtual. Es un tema de actualidad en el cual él pues tiene ventaja comparativa, digamos, en el sentido que la está estudiando, la ha estudiado y la está poniendo en práctica. Por tanto, estamos asegurados con los conceptos que él nos comparta. Un poco de su hoja de vida: él es estudiante de doctorado en Educación y Comunicación Social de la Universidad de Málaga de España, tiene una maestría en Informática Educativa de la Universidad de La Sabana de Colombia, es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Don Bosco de El Salvador, tiene experiencia profesional como director de Educación a Distancia en la UDB, asesor de proyectos de investigación y TIC en la Universidad de La Sabana en Colombia, docente de pregrado y posgrado en las áreas de comunicación en diversas universidades en El Salvador y Colombia. Ha escrito múltiples artículos profesionales y técnicos y al menos un capítulo de un libro, eh, entre otras contribuciones académicas profesionales. Muchas gracias, Eduardo, nuevamente por aceptar y los micrófonos son suyos para que inicie. Con mucho gusto, Mario, y gracias por el espacio, por la oportunidad para compartir este tema tan interesante, el cual yo me encuentro investigando. Ya tengo también un resultado, un producto académico científico que ha sido publicado recientemente por la revista Roca de la Universidad de Granma en Cuba. Y parte de estos resultados yo quiero compartírselos en este espacio y cómo podemos utilizar la realidad virtual desde lo académico. Esto es lo más importante. Muchas veces nos preguntamos cómo podemos utilizar la realidad virtual para compartir y para que los estudiantes o quienes estén inmersos en ese escenario puedan aprender y desarrollar competencias. Y no necesariamente la realidad virtual está inclinada a temas de publicidad o a temas de comunicación o a temas de entretenimiento y ocio. Podemos utilizar la realidad académica, la realidad virtual desde lo académico. Es decir, podemos incorporar desde la academia conceptos de realidad virtual. Y eso es lo importante, ¿sí? Para que podamos de alguna forma conocer este tema, aplicarlo en nuestros ambientes de aprendizaje e ir creciendo en estos temas emergentes, ¿no? De tecnología como tal. En ese sentido, también comentarles que yo soy miembro de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, de la FACS, con quien he estado compartiendo también estos temas de realidad virtual. Recientemente estuve participando en el congreso que ellos organizan cada 2 años. En esta ocasión fue en Bolivia. Se desarrolló este congreso y tuve la oportunidad de participar también como conferencista y panelista, ¿sí?, de la investigación en temas de tecnologías emergentes. Vamos a avanzar con la presentación. Muy bien, un resumen, como ya les mencionaba, este es producto de una investigación que yo estoy desarrollando en diferentes fases. En esta primera que yo les quiero compartir, desarrollé un estudio exploratorio en El Salvador con 4 universidades privadas sobre cómo ellos están asimilando la realidad virtual desde lo académico. ¿Qué tanta importancia le están dando a la realidad virtual desde lo académico? ¿Y cómo pueden estas universidades generar programas de formación en realidad virtual? Y no importa si estos programas de formación en realidad virtual son sobre educación, sobre economía, sobre temas de contabilidad, sobre temas de comunicación,
aplica para cualquier disciplina en la que pues, se encuentre ese profesor o esa facultad. En ese sentido, el artículo pues, muestra resultados de un estudio sobre las expectativas del uso académico de la realidad virtual. Yo lo centré al área de comunicaciones, pero podría ser a cualquier disciplina como se los mencionaba anteriormente. Como objetivo general, se planteó conocer las expectativas que tienen docentes y estudiantes en relación al uso académico de la realidad virtual. Eso es importante. Cómo los estudiantes y los profesores y las personas que están en el área administrativa están percibiendo el concepto de realidad virtual en la academia, dentro de una universidad, dentro de una institución como tal. La muestra de este estudio estuvo constituida por 190 estudiantes de estas 4 universidades y 110 profesores. El alcance de esta investigación fue exploratorio porque se abordó un tema que no ha sido estudiado con anterioridad acá en El Salvador. En la literatura se reveló que hay muchos estudios sobre realidad virtual y realidad aumentada en temas de medicina, por ejemplo, en temas de ingeniería, ¿sí? En el área de sistemas informáticos, pero muy poca hay investigaciones de realidad virtual en el área de las ciencias sociales. ¿Sí? Parece que el tema, por lo menos en El Salvador, no se ha logrado, ¿sí?, profundizar, ni tampoco existen investigaciones, ¿sí?, que de alguna forma den respuesta a ciertas circunstancias y situaciones que se pueden brindar con realidad virtual. Este es un campo, este es un nicho que existe en el mercado salvadoreño y que con mi tema del doctorado, el tema de innovación y cambio social, yo estoy buscando abordar. Entonces, la primera fase es esta que les estoy compartiendo, de hacer este estudio de cómo estamos en El Salvador. Hay algunas experiencias en Centroamérica sobre realidad virtual, ¿sí?, pero que no han logrado profundizar, ¿sí?, en las ciencias sociales como les mencionaba. Y esto es un tema emergente, un tema que en este momento se puede abordar perfectamente porque las universidades cuentan con recursos, cuentan con laboratorios, con equipamiento tecnológico, y también esto se puede abordar en las empresas. Esto se puede abordar en diferentes consultorías en las que se puede brindar una situación a través de la resolución, por ejemplo, de un caso con realidad virtual o con realidad aumentada. Son temas que están a la vanguardia, ¿no?, que son temas emergentes. Bien, parte de la introducción que les voy a ir compartiendo, entre las distintas alternativas que existen para adaptarse al nuevo entorno digital. Cuando hablamos de un nuevo entorno digital, yo estoy en el área de educación a distancia, como Mario me presentó, y actualmente, pues, educación a distancia en la Universidad Don Bosco, donde estoy trabajando, estamos apostándole para que nuestros estudiantes tomen la opción de estudiar a distancia con nuestras carreras. ¿Sí? Estamos ya con 7 carreras virtuales, 4 más que se han presentado al Ministerio de Educación para el próximo año empezar a trabajar con estas carreras. Tendríamos 11 carreras. ¿Sí? Porque nos tenemos que ir adaptando a las facilidades, ¿sí?, y a ese potencial pedagógico que nos dan las tecnologías de la información y comunicación. Y hay un nuevo ecosistema digital que nos permite a todos poder entrar a ese ecosistema digital, pero debemos estar preparados para hacerlo. El Internet nos abre todas esas posibilidades para que nosotros como usuarios dejemos de alguna forma de ser solo espectadores, es decir, dejar de ser solo consumidores para convertirnos a prosumidores. ¿Sí? Es decir, consumimos, pero producimos también contenido, producimos también información. Y eso es lo que necesitamos dentro de este nuevo entorno digital, en el que ustedes van a mirar que hay mucha información que se genera, producto obviamente de los alcances, de los avances tecnológicos,
que se van brindando en la sociedad de la información y en la sociedad del conocimiento. Bien, en este nuevo entorno en el que los usuarios estamos hablando de toda aquella persona que tiene acceso al Internet y que están presentes en múltiples plataformas mediáticas, es decir, redes sociales, blogs, sitios web, plataformas virtuales, plataformas libres de código abierto, plataformas de videoconferencia. Los usuarios están ahí. Algunos prefieren estar en blogs, otros prefieren estar en redes sociales, ¿sí? Pero se está produciendo un ecosistema muy interesante donde se puede compartir. En ese sentido, pues ha surgido frente a todos estos escenarios la realidad virtual. En adelante lo vamos a mencionar como RV, ¿no? Que ha tenido grandes impactos. Ya veíamos anteriormente que les mencionaba que en el tema de publicidad y comunicaciones se ha generado bastante, pero que también se ha dado realidad virtual y realidad aumentada en los videojuegos, ¿sí? En los videojuegos actualmente, los videojuegos como por ejemplo en Second Life, ¿sí? Todos estos vienen adaptados para que los niños puedan entretenerse en 3D. Y también hay muchas cosas de ficción que ya se están desarrollando en 3D. Pero ¿qué pasa con la parte de los aprendizajes, con la parte de las competencias? Toca hacer estudios de qué tanto esto está favoreciendo los aprendizajes de los usuarios. Entonces, debemos aprovechar esta tecnología que está en la publicidad, que está en las ciencias ficción, que está en la comunicación, para traerla a las ciencias sociales, al mundo académico, al mundo empresarial, ¿sí? Al mundo de la consultoría, al mundo de los proyectos. Y eso es lo que se busca desarrollar, ¿sí? Con la segunda fase de este proyecto. Bien, en ese contexto donde está ese nuevo entorno digital y los usuarios están repartidos en múltiples plataformas mediáticas, pues esta realidad virtual paulatinamente ha venido tomando relevancia en el ámbito educativo, ¿sí? Y ha venido tomando, menciono, paulatinamente porque en El Salvador, de acuerdo a este estudio exploratorio, hay ciertos indicios de que se ha querido incorporar realidad virtual, pero hay muchos elementos que han estado en contra. Por ejemplo, poca capacidad de las universidades en cuanto al ancho de banda, muy poca formación de los docentes, temor, ¿sí? De crear, por ejemplo, un laboratorio, de hacer pruebas. A veces no tienen el equipo y las condiciones muchas veces adecuadas, o por desconocimiento piensan que usar realidad virtual va a consumir muchos recursos tecnológicos cuando se pueden hacer con los recursos básicos que puede tener una universidad. Por ignorancia, entre otras cosas, no se ha logrado mirar ese potencial en el ámbito educativo, ¿sí? Y la idea justamente es tomar la realidad virtual como una herramienta didáctica. ¿Para qué podemos hacer esto? Porque se ha demostrado, desarrolladas en México, en Argentina, en España y en algunos otros países donde la realidad virtual, ¿sí? Está más estudiada, se ha incorporado más, ha demostrado que al utilizarla como una herramienta didáctica, puede motivar e interactuar en los aprendizajes de los estudiantes, ¿sí? Y hay algo bien interesante y que todos lo sabemos. Si no hay motivación, no hay aprendizaje. Nosotros debemos estar motivados para que podamos aprender. Entonces, la realidad virtual permite motivación y por lo tanto podría, eso es lo que estamos investigando en El Salvador, ¿sí? Generar competencias, desarrollar competencias y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Parte del proyecto de investigación que se presentó desde la Universidad Virtual, Universidad Don Bosco Virtual, es justamente el uso de la realidad virtual en temas de aeronáutica,
órtesis y prótesis, mercadeo, turismo, para evaluar, ¿sí?, qué tanto los estudiantes pueden estar motivados y que esto conlleve al aprendizaje de asignaturas que, por ejemplo, son complejas al brindarlas de manera tradicional. Y la idea es construir diferentes laboratorios de realidad virtual que permitan que los profesores y los estudiantes puedan ir a practicar, a desarrollar los ejercicios, ¿sí?, con su avatar, con sus gafas de óculos, y ahí puedan experimentar y obviamente evaluar el impacto de esto para mirar cómo han sido los aprendizajes de los estudiantes. En ese sentido, esta tecnología es cada vez más utilizada como herramienta didáctica en las carreras de comunicación social fuera de nuestro ámbito del Salvador. En otros países se ha utilizado no a profundidad, pero sí hay ciertos elementos que nos ayudan, ¿sí?, a colocar este tema como una tecnología emergente. La posibilidad de alcanzar inmersión a través de contenidos multimedia. Y es que en la realidad virtual nosotros tenemos las imágenes, tenemos video, tenemos audio, hay animación, hay texto, podemos poner casos, podemos colocar diferentes estudios, y que muchas veces es difícil tenerlas de forma presencial. Es decir, la idea de usar realidad virtual es que podamos desarrollar aquellos elementos que es difícil presentarlos de una manera física. Aquellas cosas que muchas veces no las podemos desarrollar de manera física y podemos crearlas en la realidad virtual. Por ejemplo, en medicina se utiliza mucho realidad aumentada y realidad virtual. Entonces, hay ciertos elementos del cuerpo humano que difícilmente se pueden estudiar solo mirando a la persona o solo mirando un esqueleto, sino que en realidad virtual podemos construir, ¿sí?, y desarrollar todo el aparato digestivo, ¿sí?, podemos desarrollar todo el aparato reproductor, y el avatar empieza a mirar todos estos elementos en detalle para que pueda tener una mejor experiencia navegando que tenerla solo mirando dibujos o que tenerla solo mirando texto. Porque es difícil en la parte física decir, voy a analizar, por ejemplo, el aparato reproductor masculino. ¿Sí? No lo puede hacer solamente con texto, con guías, pero sí se puede crear en realidad virtual. Eso es lo importante, esa sensación que va a tener el estudiante de sentirse parte de ese escenario 3D. Muy bien, ¿qué se utilizó para este estudio exploratorio? Bueno, se marcó primero un enfoque cuantitativo debido a que buscó explorar un fenómeno no estudiado. El alcance de la investigación fue exploratorio, ya se los había mencionado, es decir, que la revisión de la literatura reveló que tan solo existen guías no investigadas e ideas ambiguas relacionadas con el problema de estudio. Es decir, solo existen algunas ideas, algunos elementos muy básicos de cómo realizar, por ejemplo, ciertos escenarios con realidad virtual. Para la recolección de datos de esta primera fase del proyecto se utilizó un cuestionario estructurado que consistió en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, expectativas, por ejemplo, el instrumento de expectativas del uso académico de la realidad virtual, integrado por un total de 17 ítems para docentes y 11 ítems para estudiantes. Este instrumento se diseñó, luego se envió a diferentes expertos en ramas como tecnología educativa, tecnologías emergentes, para que pudiesen validar el instrumento y luego pues aplicarlo. También se hizo una prueba piloto y mirar si este instrumento pues cumplía los requisitos para medir lo que se quería pues medir en ese momento. La población de estudio fueron los estudiantes, aproximadamente 600 estudiantes que tienen estas 4 universidades en el área de comunicaciones,
y un aproximado de 175 docentes de las universidades Don Bosco, que es la universidad donde yo trabajo, Universidad Gerardo Barrios, Universidad José Matías Delgado, son privadas todas las universidades, y la Universidad Evangélica del Salvador. Las 4 universidades son universidades privadas que tienen carreras de publicidad, carreras de comunicación social, ¿sí? Y las cuales pues eran parte del objeto de estudio. La muestra, como un subconjunto, parte de la población de esta investigación, estuvo constituida, ya se los mencionaba también en el resumen, de 190 estudiantes. De esos 600 estudiantes, pues 190 estudiantes fueron seleccionados y 110 profesores participaron en esta investigación. Los estudiantes tenían edades comprendidas entre 17 y 27 años y con una distribución de género del 56.8% mujeres y 43.2% hombres. Los docentes tenían edades entre los 30 y 70 años y con una distribución de género del 60% mujeres y 40% hombres. Naturalmente, en estas carreras de ciencias sociales, ¿sí?, el porcentaje de hombres y mujeres es menor, ¿sí? El de hombres es menor que el de mujeres. También a nivel nacional, sabemos que hay un porcentaje, cerca del 52-53% en El Salvador, de mujeres y un 47-48% de hombres. Bien, vamos a comentarles un poco de cómo surgen los resultados, de cómo se hacen o cómo estaban de alguna forma estructuradas las preguntas para que ustedes puedan mirar, ¿sí?, qué pasó con esta investigación en estas 4 universidades y qué piensan también los docentes y los estudiantes con respecto al uso académico de la realidad virtual en esta primera fase del estudio exploratorio, ¿no? Una pregunta que se les hacía a los estudiantes y a los docentes en estas áreas de ciencias sociales era si había tenido acercamiento a la tecnología de realidad virtual como herramienta TIC, es decir, como una herramienta de tecnología de la información y comunicación. Entonces, podemos observar, ¿sí?, que frecuentemente de todos, 28, ¿sí?, habían tenido frecuentemente acercamiento a la tecnología de realidad virtual. Eso representa el 25.5%. Muy frecuentemente 10, 9.1%. ¿Sí? Nunca, por ejemplo, 35%. ¿Sí? Esto es la pregunta que se les hizo a la población docente. ¿Sí? Es decir, 35 de los docentes, de los 110 docentes, dijeron que nunca han tenido acercamiento. 36 en raramente ha tenido acercamiento, haciendo un total de 110 docentes. Entonces podemos mirar que más del 60% no ha tenido acercamiento a realidad virtual en ciencias sociales, específicamente en la carrera de comunicación. Lo interesante acá, ¿sí?, es que los planes de estudio de estas carreras contemplan materias de tecnologías, ¿sí?, marketing digital, que se puede hacer perfectamente con realidad virtual, entornos, por ejemplo, digitales, redes sociales, manejo, por ejemplo, de community manager, entre otras áreas que tienen estas carreras, pero los docentes no tienen acercamiento, por ejemplo, a esta tecnología de realidad virtual. Bien, seguidamente se les preguntó si consideran que esta tecnología brinda un aporte académico. El 63%, que representan 70%, expresó que muy de acuerdo, que sí puede brindar un aporte académico. Seguramente, por lo que pudimos verificar, se ha escuchado de la realidad virtual y tienen una percepción positiva de esta tecnología. El 25.5% manifestó que algo de acuerdo y el 10%, 12%, no respondió. Al consultarles si consideraban que la tecnología de realidad virtual contribuía al desarrollo de habilidades y competencias,
el 70.9% está muy de acuerdo y el 8.2% está algo de acuerdo. El 10% expresó que está algo en desacuerdo y el 10.9% no respondió. Es interesante. 78 docentes dicen que están muy de acuerdo en el que la realidad virtual puede contribuir al desarrollo de habilidades y competencias, ¿sí? Y es que, como les mencionaba dentro de la introducción, tenemos videojuegos y otros temas de tecnología emergente con realidad virtual que los jóvenes y los niños están practicando, están inmersos. ¿Y por qué no llevar todo esto a una institución? ¿Por qué no llevar todo esto al área académica, al entorno académico, a ese ecosistema? Porque nuestro futuro o el futuro de los niños y de los jóvenes estará ahí, inclinado más a la tecnología, y es bueno que desde muy pequeños vayan conectándose con la tecnología y sabiendo o conociendo las ventajas y desventajas que existen al estar con el tema de las tecnologías o con el Internet en general. También a los docentes se les preguntó sobre qué estrategias de enseñanza y de aprendizaje consideran que se podría desarrollar con la tecnología. Es decir, ¿qué ideas ellos tenían de estrategias de enseñanza y aprendizaje que se podían desarrollar con la tecnología de la realidad virtual en el área de comunicación? Y es interesante porque aquí tenemos las respuestas, elaboración, por ejemplo, de portafolios. 3 docentes expresaron, juegos de roles, 23. Porque en los videojuegos y en la publicidad y en la ciencia ficción, ¿sí?, se trabaja justamente con roles de juegos de roles. En un videojuego, ¿sí?, cada personaje tiene un rol, hay metas, hay que superar niveles, y eso es bueno porque nos desarrolla ciertas competencias, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, y esto lo permite la realidad virtual. Mesa redonda, aquellos temas de discusión, de foros, de encuentros que se pueden hacer en diferentes partes del mundo, 18 profesores, resolución de problemas, 28, y simulación. Simulación es lo más estratégico que se puede desarrollar. 25 docentes consideran que se puede desarrollar como una estrategia de enseñanza y de aprendizaje. Esto es muy interesante y muy relevante para lo que nosotros estamos mirando en este estudio. Luego se les preguntó sobre sus expectativas en relación a la incorporación de esta dentro de las ciencias sociales, pero específicamente en comunicaciones. Los resultados obtenidos fueron que el 38.2% muy altas, o sea, tienen unas altas expectativas que la realidad virtual se vaya colocando en el área de comunicaciones, por ejemplo, de los planes de estudio de comunicaciones. El 45.5% altas, el 4.5% bajas, el 0.9% muy bajas y el 10.9% no responde. Pero tenemos el 38.2%, son 42 docentes muy altas, y altas tenemos el 45.5%. Al preguntarles si utilizarían la plataforma Second Life Open Simulator, que son 2 plataformas que estamos trabajando como herramienta didáctica para sus clases, sus respuestas fueron: el 65.5% respondió sí, el 23.6% respondió no y el 10.9% no respondió. Tenemos 72 docentes que responden que sí, que estarían dispuestos a formarse en estas plataformas para incorporar la realidad virtual, hacer uso académico de la realidad virtual. Bien, también les comparto acá los resultados obtenidos a partir de la encuesta que se les administró a los estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Muy bien. Y una pregunta
estructurada para ello fue: utilizaría la tecnología de realidad virtual como herramienta didáctica en sus clases. Cuando se les preguntó si utilizaría la tecnología de realidad virtual como herramienta didáctica en sus clases, el 77.4%, es decir, 147 estudiantes de estas 4 universidades, respondió que sí. El 17.9 respondió que no y el 4.7 no respondió. ¿Sí? Asimismo, se les preguntó si consideran que si el docente utiliza la tecnología de realidad virtual, comprenderían mejor los contenidos de una o más asignaturas. Los resultados fueron: 56.8% respondió que muy de acuerdo, y el 19.5% algo de acuerdo, el 1.1% algo en desacuerdo y el 22.6% no respondió. Algo interesante que no está acá en la presentación es que cuando los estudiantes respondieron que no, el cuestionario contemplaba ciertas opciones del por qué decían que no. Y una de esas opciones era tecnología muy costosa de manejarla. Para los docentes era: tecnología tiene un alto costo económico, es muy difícil aprender esta tecnología, entre otras cosas que se colocaron para que el estudiante observara si aplicaba cuando él decía que no. Y también había un campo que decía otros. El estudiante podía escribir, al igual que el profesor, si consideraban que había otra opción que no estaba descrita en los ítems. Y es interesante que en el docente, por ejemplo, varios escribían que la tecnología de realidad virtual ya no aplicaba para ellos, que ya se habían acostumbrado a lo tradicional, al estar en un salón de clases, al dirigirse al público con pizarrón, y por lo tanto ya no les llamaba la atención incorporar tecnología emergente. Otros decían que les parecía muy difícil aprender tecnología de realidad virtual para aplicarla, ¿no? Muy bien, en ese sentido, también se les preguntó si desarrollarían en las plataformas Secolite u Open Simulator actividades propuestas por los docentes. Las respuestas fueron: el 71.6% respondió sí, el 5.8% respondió no y el 26.6% no respondió. Bien, 136 estudiantes respondieron que sí están de acuerdo en el que al ponerles actividades de en Secolite u Open Simulator, ellos podrían desarrollar esas actividades que los docentes les coloquen. Eso es importante porque los estudiantes tienen un acercamiento más sobre este tipo de tecnología que los docentes. Aunque los docentes están dispuestos a formarse, los estudiantes tienen un acercamiento porque han tenido obviamente mejores experiencias y más experiencias con videojuegos. Bien, ya resumiendo esta presentación, dentro de las conclusiones, tenemos: los docentes y estudiantes tienen altas expectativas en relación a la incorporación de realidad virtual en la carrera de comunicaciones. Podría ser cualquier otra carrera en la que se pudo haber investigado, siempre de la rama de ciencias sociales, donde se ha observado menos investigación. Confirman que la realidad virtual se está incorporando en otros ámbitos como la publicidad, la comunicación organizacional, etc. En ese sentido, los alumnos manifiestan estar dispuestos a desarrollar en estas plataformas actividades propuestas por los docentes, ¿sí? La realidad virtual paulatinamente ha venido tomando relevancia en el ámbito educativo, es decir, esto ha sido poco a poco porque no lo tenemos nosotros tan desarrollados en El Salvador, como una herramienta didáctica que logra motivar e interactuar en los aprendizajes de los estudiantes. Bien, algo importante dentro de esto es que parte como respuesta a esta primera fase exploratoria, la segunda fase que empecé ya a construirla, es tomar diferentes asignaturas de la carrera de Ciencias de la Comunicación para desarrollar diferentes laboratorios en Secolite y hacer un cuasi experimento de tal forma que vamos a mirar el impacto que tienen estos laboratorios
con los estudiantes de algunas asignaturas ya previamente seleccionadas, para que ellos tengan para mirar los aprendizajes y para que ellos tengan una experiencia con realidad virtual y a partir de ahí mirar cómo esto está impactando en las competencias y en los aprendizajes de los estudiantes. A pesar de haber recibido formación en TIC y tener un dominio alto en TIC, según algunos docentes que mostraban, el 32.7% tiene raramente acercamiento a la tecnología de realidad virtual. Y el 31.8% nunca ha tenido acercamiento a esta tecnología. Sin embargo, consideren que esta tecnología se puede incorporar como herramienta didáctica en la carrera de comunicaciones y que esta puede brindar un aporte académico. Es decir, no solo que se puede incorporar, sino también que puede dar beneficios, dar un aporte académico, ¿sí? Acá se muestran dos ejemplos trabajados en Second Life. El primero es un desafío que se coloca bajo el agua, sobre la licencia de Creative Commons, en una asignatura que se imparte en la Universidad de La Sabana en Colombia sobre competencias básicas digitales. Y el segundo es un supermercado elaborado en realidad virtual, donde se puede ir a interactuar con los productos, con los precios, ¿sí? Con los otros avatars que están ahí y poder de alguna forma empezar a mirar esa experiencia dentro de ese mercado. ¿Sí? Es un ejemplo interesante que hemos trabajado en la isla de Second Life, en la Universidad de La Sabana, en Colombia. Y que esto es lo que he venido mirando cómo incorporar en El Salvador. Bueno, acá está en la referencia, esta presentación ha sido pues grabada y la idea es que puedan compartir también ustedes con colegas y que de pronto si tienen que profundizar más, acá están pues las referencias que los estoy compartiendo y también mencionarles que, como les decía al inicio, en la revista Roca, es una revista de educación y también una revista enfocada a tecnología educativa de la Universidad de Gradma de Cuba, publicó recientemente mi artículo sobre las expectativas de la realidad virtual en el área de comunicaciones. Ya encuentran el artículo en internet bajo ese nombre, ¿no? Expectativas de la realidad virtual en el área de comunicaciones y pueden buscarlo también con mi nombre, Eduardo Mengíbar Valencia. Hace más o menos una semana se publicó este artículo que describe de manera general un estudio exploratorio sobre cómo los estudiantes y docentes están percibiendo la realidad virtual acá en El Salvador. Si tienen alguna duda de pronto, estoy para compartírselas y que podamos, obviamente... Muchas gracias, estimado Eduardo, por su excelente presentación. Con mucho gusto, Mario. Gracias por la invitación. Oh, gracias a usted. Bueno, esperemos que haya ahí alguna pregunta. Claro, estamos pueden animarse y formularla por escrito en el chat o usar su micrófono directamente. Así es. Jesús, atrévete ahí, desde México, sí, para que hagas una pregunta y todos los demás. Ok. A ver si se animan. Mientras se van animando, bueno, a ver cuándo nos encontramos por ahí por Second Life. Mi avatar es George Mayo. Súper bien. Second Life. Muy bien. Hay alguien que preguntó, Mario, dice, hola, excelente presentación. La pregunta dice que en Colombia se aplica realidad virtual. ¿En cuál carrera me llama la atención? Muy bien. En la Universidad de La Sabana, ¿sí? En el Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de La Sabana se cuenta con una isla de realidad virtual de 64,000 metros cuadrados donde se han desarrollado diferentes laboratorios en el área de informática, medicina, enfermería y también en la producción y diseño de materiales educativos
que produce el Centro de Tecnologías para la Academia. Sin embargo, se pueden obviamente generar otros espacios en esta isla, incluso se han defendido proyectos de maestría, proyectos de doctorado, a través de la coordinación del profesor Ronald Gutiérrez de la Universidad de La Sabana. Yo puedo con mucho gusto pasar los contactos para mirar de pronto qué experiencia han escrito también. Parece que ellos tienen unos artículos y un libro sobre estas experiencias de realidad virtual en el área de ingeniería y medicina, pero no tienen muchas experiencias en el área de ciencias sociales, que es donde yo estoy fortaleciendo, porque ahí es donde los docentes de pronto tienen cierto temor utilizar la tecnología. Jesús, esto era para Falcon, que nos mencionaba, de pronto, excelente, gracias. Bueno, con mucho gusto, podemos compartir luego correo electrónico, les voy a colocar ahí mi correo institucional, si de pronto queremos intercambiar algunos documentos, experiencia. Jesús Otero expresa, quiere decir que en algunos años, algunas carreras universitarias se podrán estudiar a través de esta plataforma. Podría ser esta plataforma, Jesús, y otras plataformas que se están mejorando. Por ejemplo, con Mario hemos tenido bastantes experiencias y hemos compartido mucho sobre cursos en línea, sobre esta plataforma, incluso esta plataforma de videoconferencia, Zoom. Nosotros tenemos Adobe Connect, tuvimos la plataforma Chamilo, ahora tenemos la plataforma Moodle, estamos adquiriendo la plataforma de Second Life. Se pueden desarrollar aquellos laboratorios, Jesús, que difícilmente se pueden ejecutar de forma presencial. Por ejemplo, en Second Life se pueden hacer elementos químicos y elementos físicos que muchas veces no tenemos los recursos para hacerlos de manera física, o los estudiantes no se pueden desplazar físicamente y se pueden crear en Second Life. Y tomando en cuenta el volumen, ¿sí?, la densidad, elementos propios de estos elementos químicos que están ahí físicamente, que no vamos a hacer algo que no sea de calidad, ¿sí? El vicerrector, por ejemplo, me ha solicitado a mí desarrollar en Second Life laboratorios de ciencias básicas. Estamos hablando de matemática, química, física, elementos como anatomía, fisioterapia, cosas que de pronto son complicadas de desarrollar de manera presencial y que se pueden hacer a través de realidad virtual. Cualquier duda, Jesús, por el chat. Les voy a compartir en el chat mi correo institucional. eduardo.mengibar@udb.edu.su. Ese es mi correo institucional, me pueden escribir. Si quieren solicitarme alguna información, algún artículo, con mucho gusto se los puedo compartir. También pues con Mario tenemos una comunicación frecuente. Queremos también desarrollar más. Ya Mario nos compartía también el avatar de él. Yo le voy a compartir espacio también. Ya tengo el terreno con un amigo colombiano donde vamos a hacer los primeros ejercicios con ciencias de la comunicación, y producto de ello pues queremos escribir el segundo artículo, que también obviamente es parte de mi formación doctoral. Nicolás, bueno, con mucho gusto, Nicolás. ¿Alguien más que tenga alguna duda o comentario? Ha sido excelente, Mario, tener este encuentro. Lo mejor es que nos permiten estas plataformas grabar y entonces se puede luego compartir esto, ¿no? Básicamente, y pueden ver las preguntas, ver los comentarios. Eso es excelente. Exactamente. Casi siempre las ponemos públicas y las compartimos con los miembros de la red. Muy bien. Sí, sí, me parece excelente. De todas formas, yo voy a mirar cómo, vamos a mirar acá, voy a distribuir diferente acá, esto, para ver si tomo también unas fotografías y luego las publicamos.
Excelente. Vamos a mirar. Acá está. Sería bueno si va a compartir alguna foto que pusiera la presentación en la parte inicial o en alguna diapositiva. Sí, sí, la Siempre. voy a... Sí, Bueno, ese es un concepto que aquí más la maneja tengo. usted como comunicólogo. Sí, sí, sí. También para los compañeros que están conectados, si de pronto quieren información, también me pueden encontrar en redes sociales con mi nombre. Me encuentran en Twitter como Eduard Mengíbar y en Facebook como Eduardo Mengíbar Valencia, en LinkedIn también como Eduardo Mengíbar Valencia, que se mueve mucho, ¿no? Esta red social profesional. También estamos en contacto, estoy compartiendo los productos que voy logrando publicar en este tema de innovación, lo voy compartiendo también en diferentes redes. Excelente. Vamos a mirar acá y voy a organizar acá. Listo. Muy bien. Vamos a mirar a alguien más que de pronto tenga alguna pregunta. Jesús Otero dice, muchas gracias. Sí, es donde miré los eventos virtuales. Excelente. Claro, esta red profesional la estamos utilizando bastante porque ahí estamos publicando también los avances. Estoy publicando a través de una red de movilidad científica, ¿sí? Diferentes aportes sobre tecnología emergentes. Es una red que ha constituido Cuba, pero estamos profesores de toda América Latina. Y ahí estamos compartiendo diferentes artículos, libros, sitios web, herramientas que de pronto les sirvan al profesor. Es movilidad científica de educación virtual en el Caribe y Latinoamérica. Creo que por ahí está el nombre. Bien, yo creo que ya no se animó nadie más, estimado Eduardo. Listo, yo les Si agradezco gusta, mucho. Claro, agradecido por la participación, por este espacio, Mario, y también para los colegas que se conectaron. Eh, Esto lo pueden aplicar en sus áreas. Pueden luego contactarse conmigo y tal vez mirar un espacio para que ustedes puedan hacer algunos ejercicios y de pronto es de su interés ir desarrollando algo, ¿no? Con realidad virtual. Estamos a la orden para compartir y muchas gracias por quedarse y por estar pues en este espacio. Y Mario también muchas gracias. no, usted Eduardo, muchas gracias. Altamente agradecido por su tiempo. Como todos los profesionales que invitamos, son gente ocupada, comprometida con su profesión y con el voluntariado hacia otras profesiones Claro, claro, para así es. compartir sus experiencias. Muchas gracias. Con mucho gusto entonces. Seguiremos en comunicación. Perfecto, un abrazo, estimado Eduardo. Y a todos los Saludos. que participaron Saludos a hoy, todos. muchas gracias, estimado Eduardo. Excelente. Excelente. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, están invitados a la próxima charla también. Aprovechamos, es pasado mañana. Es también sobre tecnologías. La va a dictar el colega Juan Javier León. Él es el decano de los colegios de contadores públicos de Perú. Es una autoridad en el tema. Así es que no dudamos que igual que esta va a estar muy bien documentada y excelente, como todas. Están invitados, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta Gracias a luego. todos. Buenas Hasta tardes y luego. buenas noches.